Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de este conversatorio Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Tenemos al coronel José Luis Esparza. El coronel José Luis Esparza es un héroe de la patria. Él marcó historia con el rescate de una persona muy importante para Colombia como lo es Ingrid Betancourt. El coronel Esparza hizo parte de la Operación Jaque. Bueno, gracias, señora Nidia. De nuevo es un placer aceptar su invitación. Ya hemos estado en este tercer espacio. Mm, Agradezco mucho su buena voluntad de permitirnos participar en este tipo de eventos. Usted me pide que esta vez no va, pues me gusta que no salga el palmarés, qué hizo, quién es, etcétera. Entonces voy a hablar un poco de mí, inicialmente como usted me lo pidió. Soy oficial del ejército en su buen retiro. Mm, sí tuve la fortuna de participar en la Operación Jaque. Eso no se sabía hasta que pues estando haciendo curso de general, pues durante el gobierno Duque salí por una circunstancia bastante compleja que estamos ahí en un tema eh, de justicia administrativa. Y pues en ese momento Ingrid Betancourt, que se lanzó a la candidatura presidencial, me pidió que fuera su fórmula vicepresidencial y yo acepté. De pronto en campaña se habló que yo era el cerebro de la Operación Jaque. No, no soy un cerebro de la Operación Jaque, fui una persona que tuvo un papel importante como liderar el grupo que bajó a tierra. Estuve 30 años en la fuerza militar, desde los 16 años, en el ejército particularmente. Y pues mi especialidad fue inteligencia. Por tanto, yo nunca salí hasta que se dio ese suceso y lo tomé a bien a aceptar la campaña. Entonces se hizo público mi papel, que había estado reservado durante casi 14 13 años, y siempre pedí que así se mantuviese por efectos de seguridad y porque considero que las operaciones de inteligencia no deben contarse, pero pues esa fue la decisión política y del mando militar. Nos reúne esta conversación, y pues quiero referirme al tema que propusimos con la señora Nidia acerca de la importancia, basado en mi experiencia, de los sistemas de inteligencia. Quiero empezar esta disertación diciendo, casualmente empecé a ver una serie por Prime Video que se llama Secretos de Guerra, muy interesante. El primer capítulo está dedicado a la inteligencia alemana en la Segunda Guerra Mundial, que tenía dos grandes campos: el campo externo del Amber, que traduce del alemán defensa, del almirante Canaris, y el tema interno de la RHSA, que era un miembro de la CSS, los dos oficiales, Heydrich, los dos oficiales de la Armada. El uno lo habían sacado por una feira amoroso. Hablo de Heydrich. Él terminó convirtiéndose en un nazi y realmente hizo un papel muy complejo en el servicio de información, porque fue el jefe de la Gestapo y de las secciones de seguridad OSS y las SD. Y finalmente se quedó con todo el sistema de inteligencia cuando logró eh, el almirante Canaris saliese del juego. Esto para señalar aspectos importantes de la circunstancia de la implicación que es la inteligencia y la contrainteligencia. Si en las guerras entre países es tan importante, el espionaje siempre actúa antes del conflicto. Para este caso, por ejemplo, había dos agentes de ese servicio de la ADVE 3. Dos trabajaban para los checos. Recordemos que Alemania se anexó los sudetes checoslovacos, bueno, de la hoy la República Checa, hoy es Checa y Eslovaquia, y ellos alertaron de todos los planes que habían. Entonces, eso que como quiero entrar es que en ese momento
también había esos tres miembros de la inteligencia alemana que trabajaban por voluntad, por antinazismo, porque el mismo Canaris no quería a Hitler, se quedó en el cargo para generar eh, la posibilidad de apoyar la resistencia, pero no estaba de acuerdo con el papel del mismo y él se quejó ante el jefe del Estado Mayor alemán del ejército de las fuerzas militares y este le dijo, usted cállese y deje que ellos hagan lo que tienen que hacer, nosotros nos dedicamos a la guerra. Y estas tres personas a sus diferentes momentos advirtieron sobre los planes alemanes, no se les creyó, así como Chamberlain no creyó. Lo mismo ocurre en 1941 cuando un alemán que trabajaba en la embajada alemana como periodista inicialmente, después como secretario de la embajada, Sorge, una de las grandes figuras del espionaje, le advirtió a Stalin y tampoco creyó a la invasión. Esto significó que Alemania fuera arrasara como lo hizo con sus actividades de desinformación y engaño de que no estaba rearmándose después del Pacto de Varsovia. Con todo esto quiero señalar que la inteligencia cumple un papel importante en este tipo de conflictos, pero más aún es en un tipo de conflictos como el colombiano. En Colombia el sistema de inteligencia y contrainteligencia tiene una suma importancia y se le dio en su momento en varios gobiernos. No, yo como siempre, doña Nidia, no hablo de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública, no me refiero a los temas políticos, pero siempre he creído que aunque se dieron los apoyos necesarios después de la asesoría de países extranjeros que han recomendado siempre el tema de inteligencia y contrainteligencia, creo que ha habido altibajos en sus momentos. Hubo altibajos en el gobierno, hablemos, empecemos por el gobierno Samper, una reducción del sistema. Después, durante el gobierno Pastrana, se recupera con recursos también del Plan Colombia. Eh, y también, obviamente, tenemos claro que los recursos del gobierno Pastrana después fueron multiplicados por la estrategia del Estado durante el gobierno del presidente Uribe. Hablamos de su política, de su estrategia como tal, y posteriormente también el gobierno Santos. Entonces, en Colombia creció mucho el sistema de inteligencia. De hecho, tenemos una organización de inteligencia para las fuerzas militares diferente a la de otros países, que se permite que la gente haga operaciones en campo de civil, no como actúan otros ejércitos. Pero también tenemos los problemas de corrupción, etcétera, etcétera, y por eso la contrainteligencia o las acciones del enemigo para ser detectadas. Entonces, estas son dos tareas supremamente importantes para el país. Eh, en el alto nivel de la inteligencia ha habido decisiones muy complejas, muy criticables, porque ya sea lo que fue el DAS o su sucesor, el DNI, los diferentes gobiernos no entienden la importancia de este sistema de inteligencia y como acuden otros países que no son tan evolucionados democráticamente, utilizan estos sistemas de inteligencia. Entonces, debemos decir que para que una persona de estas dirija un sistema de inteligencia debe reunir varias condiciones. La primera, sin duda, que sea de confianza. La segunda, la honestidad, tanto con los recursos, que son gastos reservados, como con los recursos, con sus acciones que respeten la ley, pero también que sea idóneo y que tenga experiencia. Entonces, en los gobiernos hemos encontrado que han puesto directores de inteligencia, por ejemplo, el señor Bejarano durante el gobierno Samper, tenían idea del tema. Eh, Posteriormente, también ocurre durante el gobierno del presidente Uribe y pues ahora también lo estamos viendo con el gobierno, con el gobierno del presidente Duque, pues hablamos de que había del gobierno Santos había pues un almirante que era experto en inteligencia, podemos decir que válido. En el gobierno Duque ya no está esta persona que era experta en inteligencia, pues es un oficial de la Armada, pero no es experto en el tema. Y ahora en este gobierno, pues alguien que seguramente desarrolló actividades de inteligencia en su militancia en el M, entonces en el M19. Entonces nos damos cuenta que, que los gobiernos han puesto personas priorizando el tema de confianza en este alto nivel de inteligencia del Estado. Y ese es un error porque aquí
vemos que todos estos gobiernos terminan es, cuénteme qué está diciendo la oposición. Tal vez a Bejarano no le descubrieron nada en su momento, pero pues hay agentes del DAS que yo conocí en su momento que decía que pues esa era una de las preocupaciones del gobierno Samper. Y pues vimos también lo que aconteció particularmente muy desafortunado en el gobierno del presidente Uribe, cuando fue una persona que no tiene nada que ver y que terminó enlodando. Entonces, vamos a extrapolar el tema de la situación política, más bien hablemos de los intereses nacionales. Es decir, que estos son aspectos de suprema importancia para los intereses nacionales. Los sistemas de inteligencia son supremamente importantes. Como yo hacía esa aseveración de las guerras entre naciones y cité la Segunda Guerra Mundial, en estos problemas internos de conflictos, pues los sistemas de inteligencia tienen que ser mucho más fuertes por la actuación de quienes desarrollan las tareas, también en la delincuencia común. Entonces, fortalecer estos sistemas es absolutamente importante, pero también para garantizar la democracia se requiere que estos servicios estén muy asociados con el tema de la fiscalía. Todo el mundo habla del tema de la fiscalía, que la fiscalía sí, que el fiscal de bolsillo. Seguramente los gobiernos han tenido fiscal de bolsillo o personas que le interesan que sea fiscal. Insisto, yo no estoy metiendo los temas políticos, solo estoy haciendo una observación desde la perspectiva de nación, de Estado y de la importancia de estos elementos. Entonces, aquí hay una circunstancia bastante compleja en las decisiones que se toman en la alta política cuando realmente lo que importa son los intereses del Estado. Los estados, como tal, dependen de factores muy complejos y decisiones que no se determinan muchas veces por aspectos políticos, sino por filosofías de lo que plantea su constitución. Y yo creo que un ejemplo interesante son los Estados Unidos. Eh, si miramos muchos de las personas de los Estados Unidos que han estado, como Kissinger, que realmente es uno de los referentes de la diplomacia, tiene una frase muy compleja que señala y dice, las naciones no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses, intereses de momento. Por eso podemos ver que entonces Venezuela critica a Venezuela, pero si necesita petróleo, pues bienvenido Maduro. Entonces, son temas muy complejos de entender. O, por ejemplo, decisiones como la del presidente Petro respecto a los temas de Palestina, que es muy complejo ver el tema de dos naciones atacando sus niños, sus mujeres, pero que para nosotros, si entendemos, tenemos relaciones con países como Israel y los cercanos a Israel, entonces entrar en este tipo de controversias no es conveniente para un gobierno que ha tenido toda una línea, una tradición política y más bien se puede criticar, pero no entrar a hacer cosas como rompimiento de relaciones. Esto es en el tema de la alta estrategia o de la geopolítica y el uso de la diplomacia. Entonces, muchas veces en nuestros gobiernos en Colombia, y pasa esto mucho, se nombran funcionarios, y no estoy hablando de un otro gobierno, pero esa es una tradición que este mismo ha seguido, de nombrar amigos, se gobierna con los amigos. Y ese es un poco complejo porque realmente se puede gobernar con los amigos, pero se requiere que los amigos sean tecnócratas. Para el caso, nosotros miremos la diplomacia colombiana. Yo he estado cercano a la diplomacia colombiana en dos ocasiones, trabajando en la diplomacia militar. La última ocasión lo hice en Bélgica, estuve como adjunto de defensa ante la OTAN. Y uno mira el trabajo de los funcionarios de carrera, pero también se da cuenta que pues políticamente se eligen embajadores y cónsules y este es un problema que no podemos categorizar solamente de una línea de gobierno, sino que ha sido una constante. Entonces, en estos temas, diplomacia o inteligencia, por ejemplo, y otros cargos del Estado, ha sido una desafortunada costumbre que se ha tenido. Eh, pero vayamos a la esencia de lo que acordamos hablar con doña Nidia, el momento que está viviendo el país. Frente, por ejemplo, a los sucesos recientes de informaciones de inteligencia que permitieron la retención de estos 7 vehículos de la Unidad Nacional de Protección, pudimos encontrar que había 7 miembros de las estructuras, unos tenían de captura, y pues realmente en este momento para la fuerza pública es muy complejo. Este tiene orden de captura, este no tiene, este es de unos, este es de otro,
porque hay una simbiosis y una complejidad que les genera una circunstancia y por tanto se debe fortalecer el sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia no es un asunto de un presidente, no es un asunto del presidente X, Y o Z, es un asunto de los intereses de Estado. Y realmente dentro de los factores importantes para Colombia para salir de estas problemáticas de delincuencia que se están viviendo hoy en día y de amenazas terroristas, que realmente cualquier negociación está supeditada a los temas de narcotráfico. Entonces, cuando se trazó, unos y otros políticos se acusan del tema de paz. Primero tenemos que ser conscientes que en este mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, de tantas garantías y de democracia liberal, pues usted no puede eliminar el enemigo. Yo tengo una historia interesantísima sobre Sri Lanka, donde prácticamente el gobierno aniquiló a la guerrilla a sangre y fuego y terminaron convirtiendo a las guerrillas en héroes. Por ejemplo, ustedes que están en Estados Unidos saben que el tema del Álamo, por ejemplo, no es una victoria de los tejanos de ese momento, sino que fue el sacrificio de los tejanos. Entonces, muchas veces cuando en las guerras se sacrifican, pues esos son las causas para que los otros surjan. Entonces, esto hicieron estos allí y más en estos tiempos del siglo XXI, donde el humanismo y la democracia liberal sigue imperando. Entonces la gente en Colombia muchas veces, pero ¿por qué no acaban hasta el final con la guerrilla? Pues que tenemos que, esas observaciones tenemos que hacerlas entendiendo que somos parte de una globalización, que estamos en parte de elementos democráticos, que Bukele sí, que Bukele no. Las medidas de Bukele son bien valiosas, interesantes, pero siempre hay que pensar en que las naciones son democráticas y que las medidas tienen que adoptarse desde esta perspectiva. Entonces, muchas veces no son medidas de fuerza, sino que es más inteligente fortalecer los sistemas. Y en este caso, Colombia requiere que se fortalezca por encima de todo los sistemas de inteligencia de toda la fuerza pública. En campaña, el presidente, por ejemplo, equivocadamente, Petro, equivocadamente señaló que mm, iba a utilizar los sistemas de inteligencia para atacar la corrupción. No, cree un organismo para combatir la corrupción porque la naturaleza de unos u otros, o puede fortalecerse la policía. Entonces aquí, yo habiendo estado en el tema político, que fue un asunto más de honor para mí, se da uno cuenta que los políticos ejercen su oficio más por las tendencias de lo que sienta el estómago, lo visceral, y no por cosas de tecnocracia para los países. Y en esto uno tiene que aislarse de causas ideológicas porque realmente en nuestro país hay una gran inmadurez respecto a este manejo de estas circunstancias. Realmente no hay un control y aquí nadie mira que el tema más importante pueda ser la justicia. Por eso me refería a una fiscalía eficiente actuando con la fuerza pública. Si nosotros podemos ver en esta captura, pues hay una interacción entre el sistema de inteligencia, la fuerza que lo ejecuta, que fue el ejército el que hizo la captura, y quien desarrolla el acto de judicialización. En Colombia, yo creo que nosotros estamos llamados, independiente de un fiscal u otro, porque pues el pasado fiscal que estaba, pareciera, lo digo desafortunadamente, que estuviera en una campaña futura política. Y esta señora fiscal, pues se nota también a leguas o sea, tienen intereses de otra índole, cuando realmente, si nosotros miramos la madurez de los Estados Unidos en este caso, si vuelvo a citar Estados Unidos, pues ahora, por ejemplo, miremos el caso de Venezuela, que ese sí es mucho más ridiculizante, ¿no? Un fiscal absolutamente asociado al gobierno que se atreve a desafiar una democracia como la chilena, más fortalecida, en la que el mismo presidente Boric ha tenido que salir a responder con su diplomacia frente a las afrentas que lanza un fiscal loco de Venezuela que realmente está en una justicia. Esperemos todos que este 28 de julio los venezolanos cambien y que estos tipos, ojalá todo el mundo habla de que Maduro está negociando, ojalá sea así, pues para que negocie su salida, porque si no van a generar la corrupción de siempre. Pero este tipo de democracias totalitarias, como son la tendencia de Nicaragua, Cuba, Estados Unidos, Corea del Norte, perdón, Nicaragua, Cuba, Corea del Norte y regímenes como los iraníes o demás, son sistemas totalitarios que se soportan en la inteligencia, pero la utilizan para la persecución de sus enemigos políticos.
Y resulta que yo creo que los ejemplos más maduros que se ha dado reciente es la remodelación en España de los sistemas de inteligencia, donde después del franquismo realmente se han establecido barreras para que la política no se meta en estos temas. Pero entonces aquí tenemos el presidencialismo nuestro, que es desafortunado decirlo, pero ese presidencialismo controla dentro del Poder Ejecutivo las Fuerzas Armadas, entonces muchas veces las Fuerzas Armadas, lo que diga el señor presidente, yo sí, como ordene, señor presidente, cuando realmente también hay momentos en que una fuerza pública sí llegar a efectos que la gente espera que el golpe de Estado sí, que el golpe de Estado no, que no son circunstancias discutibles en un mundo como el de hoy, pero que sí puede hacer como hizo aquí como hizo allá en Estados Unidos el jefe de Estado Mayor que le dijo al presidente Trump, presidente, usted no puede hacer con esto, no se puede llevar un desfile. Es decir, recordar que hay un equilibrio de poderes, que hay un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, Colombia, muchos de los problemas, de las visiones problemáticas, la inteligencia debe inclusive designar los designios económicos de una nación. Debe de tener unos analistas, por ejemplo, en el DNI que permitan decir, mire, nos conviene hacer esto, nos conviene hacer esto. Es decir, hay elementos económicos para la inteligencia, hay elementos sociales, políticos, pero esa es una cosa desafortunada en Colombia, donde nuestros políticos pues llegan al poder peleando por repartirse lo que hay. No estoy hablando de todos, pero es una tendencia generalizada. Y lo digo particularmente citando una tía mía que toda la vida fue eh, que toda la vida estuvo haciendo la contabilidad de los municipios, cómo estas figuras que eran los alcaldes nombrados directamente por el gobernador, tienen encima muchos eran personas muy honorables que querían cumplir sus objetivos de llegar y tener una carrera política. Pero desafortunadamente hoy en día las elecciones populares hacen que la gente llegue solamente por un botín. Es imposible que alcaldes que se ganen de municipios de tercera categoría, donde alcaldes se ganan 5 millones de pesos, e invierten 1.000 millones, 2.000 millones de campaña. Eso también necesita un sistema de inteligencia que detecte esos temas de corrupción, que puede centrarse un poco en la policía, sí, y a su vez actúe siempre con la fiscalía. Entonces, nosotros los colombianos creo que debemos ser muy exigentes con la fiscalía por su independencia, por su transparencia, pero aquí terminamos nosotros en fiscales que terminan priorizando los temas internacionales, nombrando embajadas. Este señor Montenegro se siente, Montealegre, perdón, se siente que era el gran fiscal cuando realmente la fiscalía lo que debe hacer es llegar a los territorios, garantizar que si me roban mi teléfono yo pueda tener que esa persona que capturó a la policía lo condene. Entonces, son cosas que en Colombia, un país que todavía estamos en momentos de la colonia, ¿m? También recientemente acabo de ver una cosa que es bien interesante, ese Prime Video Amazon, estos días lo he visto mucho porque he tenido mucho tiempo. Me vi una serie que le recomiendo a todos, que cuenta la historia del medioevo, de la Edad Media en todo el mundo. Y uno encuentra cómo esos momentos, ese periodo que fue tan religioso, centrado en ello, con tantos errores, porque la gente era lo que conocía, pero que las crisis que implican los temas de defensa y seguridad requieren, vuelvo al caso, sistemas importantes de inteligencia y una inteligencia vigilada con factores importantes como que pueda ser controlado y que tengan ellos. Yo creo que en ese modelo los Estados Unidos siguen siendo un modelo importante, a pesar de que los Estados Unidos, si uno habla de la CIA como sistema de inteligencia, pues va en la búsqueda de la defensa de los intereses nacionales y hacen lo que tengan que hacer cometiendo excesos también en el mundo, como han quedado registrados. Pero finalmente los valores democráticos son los más importantes como los plantearon los padres fundadores y se mantienen aún en su constitución. Entonces, mm, no puede ser, por ejemplo, que un sistema de inteligencia como el de las fuerzas militares, ¿no? Llegó el presidente Petro, que el presidente Petro se habla con el presidente Maduro, cuando hay una hipótesis de conflicto y hay diferendos, por ejemplo, con Venezuela, el sistema de inteligencia tiene que seguir funcionando independiente de quién esté en el poder, porque pues es una hipótesis de conflicto, hay unos diferendos, hay unos intereses y el conflicto puede estar presente. La gente dice, no, que va a haber una guerra entre Colombia y Venezuela. Pues, lo mismo se decía, por ejemplo, en el momento de salir de la Primera Guerra Mundial y como engañaron a Chamberlain, el primer ministro alemán, para que después viniera Churchill, realmente pues las guerras vienen desafortunadamente y las naciones se enfrentan a este fenómeno, no se van a acabar.
Pero en estos conflictos internos como Colombia se necesita fortalecer ese sistema de inteligencia y se necesita que ese sistema de inteligencia esté muy asociado a los temas de policía judicial, a la actuación de la fiscalía. Y si un presidente dice vamos a fortalecer la inteligencia, no es usar lo que está allá para combatir las criminalidades, sino fortalecer un sistema de inteligencia de la Contraloría, etcétera, de todas de estas instituciones para que desarrollen ese tipo de tareas. Muchos de los problemas que tiene Colombia hoy en día se centran en esa problemática de la importancia y fortalecimiento de su sistema de inteligencia y sus sistemas de policía judicial y las actuaciones de fiscales. Realmente, de las grandes inversiones que tiene que hacer el Estado en primera instancia para garantizar la seguridad, se van hacia estos dos ejes, pero desafortunadamente sigue en Colombia el tema del amiguismo, perdóneme la expresión, del mosismo. eh, y cuando hablo de esta expresión tan fuerte, lo digo porque uno ve unas historias de nombramientos asociadas a edilios. Entonces, el fortalecimiento de las instituciones en un país donde el narcotráfico se convierte en el eje de factores de corrupción, se convierte en factores de ilegalidad, un país de estos necesita tener, tanto por ejemplo como México, un sistema muy fuerte y entendiendo y atendiendo a las complejidades de la nación. Entonces, pues, en esta ambientación general, que pues es un tema bastante largo, yo no quiero volverme cansón con ello, pero sí quería que como lo acordamos con la señora Nidia, entre todos nosotros, que a veces, pues obviamente nos pueden los efectos eh, de nuestras posiciones políticas, entendamos que más que un presidente de uno u otro gobierno, debemos exigir que estos funcionarios realmente sean idóneos en las actividades que desarrollan los mismos. Atendemos a que hay un modelo económico mundial que pues es el que uno espera que, que- que se siga manteniendo, es el que tienen las diferentes naciones, pero la democracia no puede estar sujeta a estas decisiones ideológicas y por tanto en la discusión creo que por los temas de seguridad actuales que vive el país, independiente de sea el gobierno que sea, ojalá exista una circunstancia que implique que esa fuerza pública a la que siempre se le carga el tema del ladrón, el tema del robo, el tema de la seguridad, tiene que tener un componente también asociado a la Fiscalía General de la Nación, de la cual muchas personas nunca se pronuncian. La Fiscalía hace grandes labores, pero en un país como el nuestro no se le teme a la justicia. Miremos que vayamos al acto de la Copa América, ¿no? Veamos, no sé qué va a pasar, pero hablamos que posiblemente estas personas ya fueron identificadas por estos sistemas de inteligencia artificial, bases de datos y demás que se tienen, mm, y que estas personas podrían correr riesgos de deportación y otro tipo de sanciones del Estado, que seguramente no van a ser como tal, pero por lo menos los sistemas de inteligencia deben mantenerse. En Colombia, personas que están en actividad me dicen, no, nosotros acabamos esas operaciones de inteligencia contra esos grupos. Yo le dije, no, porque estamos en proceso de paz. Eso me lo dijo una persona activa y yo le dije, oiga, usted está un poco loco. Los trabajos de inteligencia tienen que seguirse desarrollando independiente de procesos o no. Hay que seguir conociendo. O sea, en los temas de inteligencia y contrainteligencia no hay acuerdos porque simplemente lo que se está usando es el recurso del Estado para saber qué pasa con esta organización, no para atacarlos. Entonces, estos son temas que nosotros debemos asumir con una madurez de nación, de Estado, obviamente más de Estado, que desde nuestros ideales políticos. Por tanto, la ocasión para que ustedes estudien el tema, ustedes que tienen estas amplias discusiones que doña Lidia da estas concertaciones y estos invitados, yo no quiero, insisto, ponerme en temas de políticos porque no estoy en ello, quiero tomar un camino hacia lo académico, me encanta, mi papá fue docente y como que me estoy preparando para ello, como le conté a doña Lidia, posiblemente me voy a, si se puede, estamos tratando de hacer un doctorado, aunque tengo trabas personales que me impedían hacer lo que es un sueño, porque creo que nosotros debemos seguir enseñando todo lo que aprendimos. Creo que a la edad que estamos entrando ya, en algún momento de la vida todos tenemos que volvernos a enseñar nuestras experiencias
y aportarle al país desde esa perspectiva de la educación. Y eso me causa envidia de lo que mi padre fue, que siempre lo enseñó. Entonces estoy como en ese papel y más bien alejado del tema político, sino generando más bien reflexión respecto a estos temas tan complejos. Am, un- una cosa que me viene a mente de su exposición es imprescindible tener una separación de poderes en la estructura de la nación. ¿Cómo podemos establecer y reforzar esto? Y la otra cuestión es cómo podemos defender los derechos individuales de una, un sistema de inteligencia que a veces parece desbordado, que va hacia enemigos políticos del gobierno en turno o cualquier otro tema. Y la otra cuestión es, la otra pregunta sería, ¿dónde ve usted nuestro país a 5 o 10 años? Gracias. Muy amable, gracias, señor Alejandro, un gusto saludarlo. Sus preguntas muy interesantes. Mm, En primer caso, cuando nosotros hablamos de reformas constitucionales, en Colombia somos expertos en crear leyes para las leyes, para el control de la ley, cuando básicamente cuando usted habla, habla con un jurista, pues todo está escrito, las leyes lo que pasa es que hay que hacerlas cumplir. Entonces es un problema de ese equilibrio de poderes que es importante, indudablemente, pero muchas veces la ejecución de los funcionarios públicos cuando son seleccionados no saben qué hacer con la ley. Uno se encuentra mucho, yo tuve un caso reciente de una fiscalía que puso una denuncia penal, obviamente, y de pronto el funcionario de policía judicial cuando hace su tarea cometió un error increíble y se volteó la cosa contra mí. Yo hablé con el fiscal y se da uno cuenta que el funcionario muchas veces no está preparado o no está intimidado y la gente le tiene mucho miedo a perder el cargo, ¿no? También. Esa es otra circunstancia problemática en Colombia porque el control político se ejerce. Entonces, crear la independencia de poderes que está escrito en el Estado colombiano, pues no es totalmente cierto porque siempre está el gamonalismo político, el caudillismo que ha caracterizado a América Latina. Entonces ese es uno de los problemas más complejos cuando la gente dice nómbrelo a él, que él es mío, este es de mi corriente, cuando la fiscalía tiene nombre de nombramientos. Esa independencia, por ejemplo, de un organismo como ellos o los jueces, esa verdadera independencia tiene que alejarse de los temas políticos que siguen influyendo en el país para los nombramientos. No pasa como pasa en democracias más avanzadas que la nuestra, donde realmente esa separación de poderes que está escrita no se da y depende muchas veces de las circunstancias de lo político, que es de uno y otro lado esas influencias. O sea, miren, nosotros cuando miramos los casos de corrupción en Colombia, muchas veces son partidos que se disfrazan de uno u otro lado porque finalmente lo que está en medio es el poder. Y obtener el poder es lo más importante, no importa lo que sea. Mire que un estudio que yo hacía, desafortunado, muchos de los factores de corrupción están asociados muchas veces a la justificación de lo hago por mis hijos. Funcionarios públicos, lo digo en mi experiencia, muchas veces uno preguntaba, venga, sargento, capitán, mayor, ¿usted por qué se corrompió? Por qué cometió este acto? Más en un estudio social que una investigación disciplinaria jurídica. Y dice, no, mire, lo que pasa es que yo tengo un hijo enfermo, lo que pasa es que mi hijo, lo que pasa es que yo quiero que estudie. Entonces la gente tiende a justificar esas acciones en favor de sus hijos, eso para tomar un caso del tema de corrupción. Pero sí el equilibrio de poderes es un ideal de la democracia. La democracia liberal tiene muchos problemas, pero el clientelismo, el amiguismo nos tiene fregados. La ignorancia del ciudadano que no sabe ejercer las veedurías, el control, y que muchas veces, yo lo vi en política, cuando usted entra al tema político, lo más complejo que vive cualquier persona es que van a tirarse su reputación. Si usted cometió una infracción de tránsito porque parqueó mal,
alguien le arma la investigación. Mire, es que él sobornó al guarda de tránsito, realmente él casi mata a un niño y le cambiaron por ta, 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 y aquí está el testimonio de la persona. Y el periodismo sale y lo dice. Muchas veces periodismo que está amañado con unos y otros. O sea, seguimos en Colombia, uno de los factores importantes es el periodismo que desafortunadamente pues también tiene sus tendencias. Eso para hacer una larga respuesta, creo yo, a las primeras preguntas. Ese equilibrio de poderes pasa sin duda alguna por la decisión de nosotros como ciudadanos, por, por esa injerencia del control a los partidos y que realmente esos organismos de control tengan la fuerza del caso, que desafortunadamente los nombramientos en Colombia siguen dependiendo del factor político. Mientras más incidencia sea limitando el poder político a sus actuaciones de Congreso y de Senado y Cámara, sin que se conviertan en este organismo, la salud es mía, la salud es de tal partido. Yo creo que esa es la gran batalla en Colombia, delimitar los poderes de los partidos y que realmente ellos se dediquen al control político del ejercicio del y no a la posibilidad de, porque uno lo vive en la fuerza pública. Mucha gente decía, no, cuando yo estaba haciendo curso para general, me decía, no, que el político tal quiere hablar contigo. Y yo no quiero hablar con él. ¿Para qué quiere hablar conmigo? No, a usted le conviene, porque es que cuando vaya al Congreso, de pronto allá él, pues yo tengo una carrera que estudie en mi hoja de vida. Entonces, esa incidencia política de unos y otros es, yo quiero tener un amigo general, quiero tener, en Colombia es así, quiero tener un amigo juez, quiero tener un amigo fiscal, para que mis negocios siempre vayan por buen camino, lo invitamos, lo tenemos, y ese es un descaro en Colombia, desafortunadamente. Yo creo, en el caso de la tercera pregunta, que pues desafortunadamente Colombia, a mí no me parece, una de las cosas de los gobiernos de izquierda que no me parecen es el tema del asistencialismo, ¿no? Lo más complejo del asistencialismo, yo creo que lo que hay que dar es oportunidades, claro, también hay subsidios para ciertas personas, para renglones débiles, para favorecer la educación, etcétera, etcétera. Pero el mal acostumbramiento de la sociedad, creo que lo que se tiene que promover más es la posibilidad de un empleo digno, de la dignidad de lo laboral y de estos alcances que pues han conquistado el sindicalismo, sí, pero que también hay un sindicalismo bueno, otro malo, en síntesis. Pero creo yo que en materia económica podemos tener giros complejos al no entender el tema gremial. Creo que el gremio empresarial y demás tiene que protegerse. Y en 5 años, con todos estos problemas que estamos viviendo reales de elementos fundamentalmente de corrupción, yo creo que en lo económico vamos a tener un retroceso, a mi modo de ver. En materia de seguridad es muy complejo porque pues la ilusión de un gobierno de izquierda que quiere llegar a la paz, pues es un mensaje muy bonito, etcétera. Pero el efecto real es que el narcotráfico es el eje de la confrontación en Colombia. Entonces hay un escrito de una periodista que era de Semana, eh, se me va el nombre de ella ahora. Un día teniendo una conversación con ella, me dijo, coronel, ella escribió un artículo y yo tenía el teléfono de ella y le escribí, ¿qué artículo tan bueno o qué columna tan buena la que usted escribió? Y me dice ella, coronel, es que me pareció muy complejo que yo fui a Córdoba, hablé con unos campesinos y los campesinos me dijeron, a nosotros nos citan guerrillas, paras, etcétera, reuniones. Los campesinos han vivido 30 años en su tierra. Y cuando nos reúnen y nosotros escuchamos todo lo que dicen, dice, sí, uno ve a los jefes de ellos decir, y mire, y estamos en el proceso y hacemos esto, lo otro. La pregunta que después vamos y nos hacemos nosotros en el corrillo nuestro de confianza es, ¿cuál de esos que estaba ahí con ese comandante, como le llaman ellos, va a ser el que mañana se va a quedar con el negocio? Es decir, se desmovilizan unos y alguien queda ahí porque los narcos, la influencia de narcos de todo el mundo, pues va a decir, métanse con estos o con los otros, o aquí hay una plata, ¿usted por qué no se mete? Entonces, dése cuenta usted que esas complejidades de no entender, yo tengo en esa estadía en Bélgica, recuerdo mucho una imagen que me impactó. Yo no creía mucho en la prehistoria, pero creo que es importante asociarla, conocer la prehistoria y la historia es importantísimo para entender el devenir futuro. Eso es prospectiva, lo que usted me está preguntando, pero
había una mano firme, así dirán, esto es uribismo, no, no es uribismo, era una figura de 2000 años antes de Cristo, estamos hablando que tendría, perdón, de 1000 años antes de Cristo, estamos hablando que tendría 3000 años, y es un gobernador egipcio, es una escultura en madera que está en un museo en Bruselas, y está con una mano empuñada y la otra mano abierta. Fácilmente uno puede entender que ese gobernante está diciendo, pero también así. Entonces, esa es una forma de gobierno, ¿sí? Pero ni se puede exceder ni lo uno ni lo otro, es el equilibrio y eso ha sido en todos los gobiernos de la historia. La crueldad excesiva ha marcado problemas y hay que estudiar la historia para entenderlo. Entonces, ese equilibrio es supremamente fundamental. Entonces, yo creo que nosotros a futuro también tenemos que darnos nuevas oportunidades a esa politiquería tradicional. Y con esto cierro. Nosotros nos unimos a la campaña de Rodolfo por una decisión de partido. A mí Rodolfo Hernández me trató re malísimo, debo decirlo. Pero pues yo respeté la decisión del partido que estaba ahí, porque pues ella me dio la oportunidad y uno tiene que alinearse a la decisión de un conglomerado. Pero el hecho de que este spoiler, Rodolfo Hernández, genere tanto entusiasmo entre los colombianos es la muestra futura que la gente está cansada del político tradicional. El escepticismo de uno y otra forma es una muestra clara que son capaces de decir Rodolfo Hernández es mi candidato. Una persona que sí tuvo una alcaldía interesante, que criticaba, que hablaba duro, pero que las bases yo alcancé a ver qué tenían ellos como propuesta política y no tenían nada. Se basaba en los tuiteros de Rodolfo y sus cosas y el entusiasmo que generaba sus posiciones y su discurso y que es un hombre rico y que él no va a robar, bla, 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 bla. Pero creo yo que Colombia en 5 años debe haber una madurez que nos va a permitir un giro. Ojalá sea un giro que permita respetar esas libertades individuales porque las libertades individuales son el fundamento de la democracia. El colectivismo es la peor cosa que se puede imaginar desde el punto de vista de una perspectiva de gobierno, y yo debo decirlo que el colectivismo o el comunismo que plantean en su momento, pues ha sido un fracaso. Yo estuve en Myanmar y en viajes míos, me encanta viajar, y en Indochina, y pude ver el tema de los Khmer Rouge, del Khmer Rouge, y realmente es un tema bastante complejo, cómo estos tipos tan locos trataron de colectivizar la producción de arroz y generaron unas matanzas y unos problemas complejos. Lo mismo pasó con la Unión Soviética, miremos el hambre que hay en Cuba, miremos la ridiculez que pasa en Nicaragua, Venezuela, cómo se lo tiran, que la declaración del presidente Trump reciente sobre Venezuela fue muy interesante, como el país que era el Estados Unidos de América Latina se lo tiró un modelo económico que aparentemente súper interesante. Entonces, lo único que esperamos nosotros es que Colombia no vaya a tomar ese camino, o como lo vemos en Argentina, ¿no? Que es bien desafortunado lo que pasa en Argentina. Yo hablaba con un argentino y decía, mire, José Luis, el problema de dar subsidios no es darlo, el problema es cuando usted lo tenga que quitar porque no hay. Es imposible. De hecho, yo en cierta forma, pues estoy con un sueldo de retiro de la fuerza y creo que si a mí me quitan el sueldo de retiro, pues uno, lo que llegaría a ser de protestar y demás cosas y en fin, pues son la esencia. Entonces, el problema del subsidio no es darlo, sino quitarlo. Esa es más o menos mi perspectiva y perdón esa respuesta tan larga. Y muchas gracias. Y últimamente, am, ¿qué cree usted que tiene que ocurrir para que Colombia sea un estado fallido? Bueno, nosotros tuvimos el momento de que éramos un estado fallido por el problema del tema del narcotráfico, que fue el que nos llevó al tema del estado fallido, ¿no? Pero yo pienso que de todas formas, en medio de esta crítica que puedo yo hacer, las instituciones pues tienen también su valor en los sistemas de pesos y contrapesos para el país, pero yo no diría que nosotros lleguemos, bueno, los temas económicos siempre, y recordemos lo que decía el expresidente norteamericano a propósito del problema del tabaco, el demócrata, ¿cómo se llama? Que lo dijo en campaña, la economía, maldita sea la economía. Eh, Clinton. Clinton, sí. Ese es un tema complejo de los países. Si la economía se resiente, el país se va atrás.
nosotros podemos tener problemas económicos y eso podría llevarnos a esa circunstancia de Estado fallido. Creo yo que la fortaleza de unas Fuerzas Armadas y de la policía como tal y del ejército, que son los que tienen el eje, yo creo que ahí se puede confiar mucho porque hay todavía mucho por lograr, pero se requieren decisiones políticas. Entonces, en materia de seguridad, no creo que seamos Estado fallido. Era más complejo luchar contra organizaciones hoy en día lo que es un valdorelismo como el de los 50, pero en materia económica sí podríamos tener reveses, creo yo. Escuchando su exposición inicial, de pronto inicio con el pie izquierdo. De pronto no coincido un poco con usted cuando menciona el tema de el combate hasta el exterminio, y traigo a colación el caso de Venezuela en el momento en el que se le dio el golpe de Estado a Chávez y la posibilidad de que Diosdado lo trajera vivo de la horchila, condenó a Venezuela a 20 años más de desastre, cuando una decisión fuerte, pero hubiese sido necesaria y hubiera salvado muchísimas vidas, y la historia de Venezuela sería otra completamente diferente. En eso no coincido con usted. Pero bueno, retomando el tema de su bagaje ¿Puedo hacer como una oficial de inteligencia, claro que sí, claro que sí. Perdóneme que lo interrumpa ante todo. Muchas gracias y buenas noches. No, cuando yo hablo, esas circunstancias sin duda alguna son decisiones. Por ejemplo, mire lo que estaba citando de Hitler. ¿Por qué no lo pararon en su momento? No se creía que iba, e internamente, bien interesante esta serie que te digo que está en Prime, Guerra Secreta, te la recomiendo. Ese primer capítulo me dejó fascinado. No estoy hablando es de que en este modelo de conflicto, de confrontación a un enemigo, ya no tenemos las leyes, por ejemplo, de cuando César conquistó la Galia. Se le acerca a Vercingetorix el rebelde y le dice, mátenos a todos, pero deje vivos a las mujeres y a los niños. César no lo cumplió, mató a las mujeres y a los niños. O sea, quiero decir que la dinámica legal no permite que uno desarrolle acciones, porque estamos en medio del humanismo, estamos en medio de una democracia, en un mundo globalizado donde ya todo es más interrelacionado. Me refiero a ello, ¿no? Pero temas de esto sí, seguramente hay decisiones que no se hicieron en su momento, que fueron... Pero yo hablo del combate contra organizaciones que uno quisiera tener toda la fuerza de lograr destruirlos en su totalidad. Muchas veces no se puede. A eso me refería, ¿no? Específicamente. Siga, por favor. Qué pena interrumpir. Muchas gracias, coronel. Incluso en Venezuela se aplicó el tierra arrasada. Ya conocemos la historia moderna de Venezuela, pero en su momento la guerrilla en Venezuela se contuvo aplicando la teoría de la tierra arrasada. Eso lo debe conocer usted mejor que yo. Conozco perfectamente, sí, señor. Coronel, por su bagaje en inteligencia, desde su época de uniforme y de activo, es bien conocido que operaciones de la Dirección de Inteligencia Militar, hoy SEBIN, o el G2 en Colombia, datan de hace mucho tiempo. Con este gobierno tan cercano y afín a ellos, y sobre todo que son instituciones de inteligencia específicamente especializadas en la inteligencia y la contrainteligencia política, ¿cómo ve usted el impacto de ellos en el actual devenir del país? Realmente, pues aquí estamos sentados en un panel donde creo que todos nos podemos llamar opositores, y como opositores probablemente todos algún día, si no ya, estamos en una lista de posibles objetivos para las unidades de inteligencia antiopositora. Esto lo menciono para traer a colación. Sí, no queremos una guerra, pero la contraparte hoy en el poder está utilizando estrategias de guerra y las va a seguir utilizando contra nosotros. Sí, Me gustaría conocer su opinión. yo lo viví, de hecho, en mi hoja de vida se sabe, como ya será en luz pública, yo fui un año el jefe de inteligencia para el tema de Venezuela. Y cuando hablo yo de que el principal factor es evitar la confrontación y que la gente hoy en día, lo sé en Colombia, diciendo, pues no podemos mirar a Venezuela, pues es un poco ridículo, porque pues hay un diferendo a ver, las guerras empiezan por primero una decisión diplomática, que es lo más ridículo, dos países hermanos con escasos recursos batallando, pero
pero los sistemas de inteligencia alertan los conflictos. Dicen, mire, ojo, hay que tomar medidas diplomáticas porque hacer este o este. No solamente la inteligencia se usa para la guerra, quiero aclarar eso que tal vez me faltó en la primera parte. Pero sí, sin duda alguna, es muy cierta la asesoría del sistema cubano a los sistemas de inteligencia de Venezuela. La transformación de los servicios de inteligencia de Venezuela es muy compleja, es absolutamente desafortunada y es típica de todos los regímenes. Cuando usted analiza los países árabes, inclusive los que están con Estados Unidos, que pues, por ejemplo, Arabia Saudita, pues es un reino y como reino tal, pues su sistema de inteligencia muchas veces es el problema es quién va a atacar al rey, ¿sí? Entonces están salidos de los temas democráticos y Venezuela no es la excepción. Yo lo puedo apreciar que el sistema de inteligencia venezolano lamentablemente se dedicó, como todos los poderes, ¿no? Estaba hablando del fiscal, pues el fiscal no es para el presidente, el fiscal es para la criminalidad venezolana. Entonces ahí viene un aura de protección. Y desafortunadamente, de un momento a otro, nosotros fuimos testigos cómo Venezuela, que tenía un sistema de inteligencia de sus Fuerzas Armadas un poco díscolo, lo digo yo porque yo lo trabajé en la frontera y yo tuve la oportunidad cuando medio hablábamos, todavía estaba el gobierno y uno podía hablar un poco allí con ellos. Algún día me invitaron con autorización para que pasáramos la frontera y miráramos y en la reunión yo veía que el jefe de inteligencia de todo el teatro era un mayor que no sabía inteligencia, un teniente coronel venezolano de la Infantería Marina que no sabía inteligencia, y el que hacía las tareas era un teniente que era un muchacho muy entusiasta, pero yo le decía, ¿usted sabe inteligencia? Y dice, no, yo soy de caballería y nunca había hecho curso. Entonces yo le explicaba y él decía, no, entonces yo lo llevamos también a mostrarle alguna información de delincuencia que había, de guerrillas que estaban en los dos lados. Había un secuestro de un venezolano y pues realmente cuando yo fui a las instalaciones de ellos, yo dije, aquí no hay nada de inteligencia, esto pues muy clásico de los ejércitos latinoamericanos, que se centran en otra cosa. Nosotros tenemos otra cosa más sofisticada, mucho más sofisticada. Pero hoy en día, después cuando tengo la oportunidad de estar ahí, pues vimos el giro tan importante, el desarrollo de operaciones y cómo se sofisticó, pero se sofisticó más desafortunadamente a la persecución de las amenazas políticas internas que no puede negarse. Es que en Venezuela pasan cosas macondianas. Yo creo que allá tendrá, eh, eh, yo leí de niño Las Lanzas Coloradas y me encantó ese libro, pero creo que ustedes necesitan un García Márquez porque hay cosas macondianas. Ahorita me llegó una publicidad del gobierno ofreciendo una bebida alcohólica. ¿Cómo se llama? De pronto usted me puede ayudar, señor. Señor Censo. No, no, señores, no, no, coronel, no tengo conocimiento al respecto Entonces el de esa gobierno publicidad. saca un ron para celebrar, que creo que Gallo Pinto se llama. Que es como le dicen, creo que el presidente Maduro decía, no, ron Gallo Pinto para celebrar el 28. Entonces, uno dice, está llegándose, la democracia llega a esos efectos. Y sin duda alguna, no puede negarse, las evidencias afloran por todos lados. El suceso que está investigando la Fiscalía chilena respecto a, a la actuación de la muerte del teniente, pues yo creo que va a arrojar muchas verdades y seguramente como esperamos que haya una transición hacia un sistema democrático mejor este 28, yo creo que lo que va a surgir de la investigación de allá que oculta el fiscal es muy complejo. Entonces, los relatos, nosotros recibimos militares que estuvieron en el ICOI pues venían a buscar refugio, a buscar ayuda, a decir, mire, estoy siendo perseguido, o sea, casos muy complejos, eso no se puede negar y ese régimen que ojalá cambie, lo digo muy abiertamente, yo no debería opinar de esto, pero pues soy un ciudadano libre, no estoy en una fuerza pública, pero ojalá haya una transición a la democracia, es lo que más deseo para los venezolanos. Y ojalá pues hasta haya esa negociación que se supone que está haciéndose con los Estados Unidos para garantizar una salida de Maduro, pues hasta mejor que salga de esa forma, porque si no, no va a salir de la vía democrática. Entonces sí, estamos de acuerdo en que esto acontece allí. Coronel, de pronto trayendo o extrapolándolo, de pronto no fui suficientemente claro.
esa situación a la inteligencia colombiana en este momento, la DNI, la cubanización de la DNI. Me gustaría, si puede usted, no está para nada obligado precisamente a comentarnos sobre la cubanización de la DNI por un punto. Por otro punto, ya que usted lo mencionó, nuestra principal hipótesis de conflicto es Venezuela. Yo viví en Venezuela, muy cerca a Bael, a la base aérea Libertador. Usted como oficial de inteligencia sabe de qué le estoy hablando. En ese momento pues era la base de los F-16, que era la punta de lanza de la Fuerza Aérea Venezolana. Y conocí a mucha gente en el entorno de Bael. El tema es, nuestra principal hipótesis de conflicto va a ser nuestro principal proveedor energético si siguen los planes de este gobierno. Vamos a repetir el error de Alemania con Rusia. ¿Qué considera usted al respecto de eso, adicional a lo que le mencioné de la cubanización de la inteligencia en Colombia? Bueno, lo de la cubanización, la inteligencia en Colombia todavía no ha llegado a ese punto de la cubanización. Sí, sin duda hay abiertamente ya la presencia, o por lo menos, de querer colaborar o el ofrecimiento de rusos, iraníes y cubanos al sistema de inteligencia, pero yo se lo digo que no ha entrado directamente. Lo interrumpo un segundo para simplemente agregar algo. No olvidemos la operación del GRU en Táchira, haciendo el SIGINT y el INT directamente hacia Colombia, que usted también es consciente de esa operación. Sí, no, lo de Venezuela sí es una causa que ellos están utilizando los sistemas y eso ya está, como usted lo señala, con el GRU, es la inteligencia militar rusa, está desarrollando esas tareas. En Colombia no hay como tal, como tanto el efecto al momento así, pero obviamente que tampoco se aceptan directrices de otra forma. O sea, sí ha habido un giro específico en la dirección del DNI. No puedo remontarme a datos específicos porque pues son cosas que yo no debo meterme ni decir y tampoco tengo el acceso a información a ello, pero no ha dado ese giro que todos piensan. Cuando señalamos los temas de las confrontaciones de los países, siempre las hipótesis de conflicto son válidas desde la perspectiva de que cualquier momento pueden ocurrir cosas y el estar informado no le hace mal a nadie. Estar informado es un deber y una obligación de los estados. Es como en el mundo de los negocios, ¿no? Si usted va a hacer un negocio, usted tiene que mirar su contraparte de negocios, estar mirando la competencia y eso no es un acto desleal ni nada, porque usted tiene que estar informado y lo mismo ocurre en el mundo de la defensa y la seguridad y en cualquier otra, yo creo que lo que más se podría parecer es el mundo de los negocios. Entonces, la inteligencia siempre será fundamental, un aspecto fundamental que pues sería ilógico que no se siguiese estudiando, como sí se ha intentado de no hacer y como se hace con timidez, porque muchas veces puede que no lo diga un gobierno, no me hacen temas de inteligencia sobre el país vecino, pero el funcionario que está ahí dice, mejor no lo hago porque qué tal me descubran que lo estoy haciendo. Y esto es ridículo, pero en Colombia pasa. En Colombia pasa con funcionarios de las fuerzas militares y funcionarios del DLI. Mejor no miro eso porque, pues como él es amigo de pronto les molesta. Y eso es lo que yo critico de los sistemas de inteligencia que no deben regirse por temas de ideología o gobiernos de turno. Son los asuntos de Estado, porque los intereses nacionales, los intereses y los objetivos nacionales son la prioridad para un Estado, no es el gobierno de turno. Pero bueno, estas son complejidades de la política. Mi coronel, ¿cuál cree es el principal reto a nivel inteligencia de Colombia en este momento? Gracias. Bueno, si miramos que los temas de defensa implican las hipótesis de conflicto, los temas de seguridad implican los temas internos, yo creo que hay una transición que lo de la defensa debe seguirse observando sin duda alguna, pero particularmente el principal problema de Colombia es el crimen transnacional. Y crimen transnacional que implica que las organizaciones
pasado las fronteras por esa misma globalización de la economía y de los recursos, y estas organizaciones están actuando en Colombia. No es una mentira que los carteles mexicanos... Miremos lo que pasaba en la Florida, en Miami. Colombianos en las calles vendiendo su producto. Pasaron a controlar los mexicanos. Es muy raro que haya mafias en este momento, o deben estar muy ocultas mafias colombianas como lo aconteció en otros tiempos en Colombia directamente interactuando, como vimos en esa serie donde actuó Sofía Vergara recordando a la narcotraficante esta legendaria, y está controlado por mexicanos que no permiten que haya otros, o bueno, y realmente las rutas también han sido ocupadas por venezolanos. Entonces el problema de la transición de la economía del narcotráfico sigue siendo un problema absolutamente complejo para el país, pero eso hablando de temas de lo que es defensa y seguridad como un contexto, pero en lo que es porque estoy hablando de un escenario: defensa transnacional en la mitad, crimen transnacional y seguridad. Y en el tema de seguridad interno, pues es el problema del ciudadano del común que está haciendo a que le roban, que le quitan sus cosas. Esa es otra cosa absolutamente compleja que tenemos en el país. Entonces, yo diría que los temas internos siempre van a ser la prioridad de la inteligencia basado en estos aspectos de crimen transnacional y temas internos de seguridad. Muy interesante todo lo que has expuesto y muy real. Y lo que tú dices lo que tú dices sobre la inteligencia en Colombia, sí, realmente nosotros teníamos en lo que es la parte de inteligencia militar, no teníamos funciones de policía judicial. Por eso tuvimos que cambiar de interrogatorios a entrevistas, etcétera. Pero se manejaba muy hábilmente, se complementaba con otras agencias, con una agencia que era la visión del general Rojas Pinilla, que es lo que corresponde en este momento al Homeland Security, que era el DAS. Muchas veces nosotros teníamos la inteligencia, no teníamos la fuerza la ponía el ejército, nosotros poníamos la parte de inteligencia y además de eso la parte de policía judicial. Cuando iniciamos los gaulas, los UNAS de primero y luego los gaulas, en los gaulas militares teníamos personal del DAS que era dedicado a la parte de inteligencia judicial y fiscales dedicados a eso. Pero no todo, muchas veces el conocimiento de la inteligencia es útil para judicializar, pero sí es importante lo que tú dices y básico, que lo que se puede judicializar es la justicia la que tiene que actuar para que todo tenga eso una claridad y haya una prevención y una restricción del delito, porque mientras que eso no trabaje de forma coordinada, no va a funcionar. El problema de esto, y en algo que tú mencionaste hace un rato, es la última actividad de este puesto de control, donde se cogen estos individuos que tienen orden de captura, y ahora ya la fiscal ordenó que no, que deben quedar puestos en libertad, y ahora es que resulta que sí está autorizado por el gobierno y demás, y eso causa desmoralización en la gente, una desmoralización tremenda. Entonces eso es algo que está golpeando y que de alguna manera el mando tiene que dedicarse a mantener la voluntad de lucha y la fe en la causa porque estas son cosas que hay que afrontarlas. Sé la situación no la podemos cambiar, pero hay que mantener el espíritu de la gente, porque si Sí, no, mire, lo que usted señala, mi coronel, yo cuando hablo son de estos problemas de dirección. Yo toda mi carrera actué de la mano del CTI y del DAS, porque siempre había una rivalidad ridícula con la policía, ¿no? Pues, ¿quién da el resultado? Cuando eso también son temas de direccionamiento estratégico. A ver, la policía tiene una muy buena inteligencia, pero vivía en la rivalidad de no, que no lo haga el policía. O sea, cuando realmente el que perdía era el Estado, lo que debimos era habernos unido, ¿no? Y haber establecido lineamientos y criterios, que eso de pronto no funcionó. Pero sin tal duda, vez señor. esos celos a veces infundados, porque realmente, yo me acuerdo que nosotros trabajamos en la Junta de Inteligencia Seccional y en la Junta de Inteligencia Nacional a nivel de Comando General. Y allá se trabajaba de igual a igual y no importaba quién lo hiciera, lo importante era apoyar las operaciones y que se mantuviera el cumplimiento del deber y la seguridad nacional. Sí, Realmente esos celos o esas competencias son dañinas, porque muchas veces dañan operaciones y perjudican mucho a las instituciones y dividen. Y
Y si nosotros dividimos, el que sale ganando es el criminal. Pero sigue siendo un problema y se lo digo, mi coronel, por toda mi experiencia, porque el tema empieza por roles. Mire, le hago una aseveración. Al inicio del gobierno Duque se ocurrió el atentado contra Maduro. Todos tuvimos que llegar allá a contarle al presidente recién instalado qué había pasado. Eso fue casi el momento de la posesión. Entonces, si uno nota el problema de la dirigencia, como le digo, yo no estoy aquí criticando unos y otros o que porque salí en el gobierno Duque, no, sino la principal ignorancia empieza por el direccionamiento político. El presidente, ¿quién me dice lo que pasó allá? Entonces la policía con su información guardada, el jefe mío que era el comandante general, pues debía recopilarlo de él, pero realmente quien tenía que decir qué había pasado era el DNI. No era un asunto de la policía, no era un asunto del ejército, ninguna de las fuerzas. O lo que debió haberse hecho era rol, DNI, sistema de recolección, DNI. Entonces es un problema de roles y competencias, porque es que también nuestros jefes desafortunadamente a veces caen en yo fui, yo lo hice, yo soy, usted lo sabe, desafortunadamente. Entonces cuando usted mira elementos de dirección, el DAS tenía gente fantástica que después yo me los encontré en el CTI. De hecho, los policías judiciales más eficientes que yo conocí eran los que habían sido del DAS, porque mire usted la importancia de aquí en India y estar las escuelas. Las escuelas fortalecen el espíritu del alumno. El nombramiento de un funcionario que sale una carrera y no pasa por un proceso joven de las escuelas. Yo creo que esa es la gran ventaja de las fuerzas militares y la policía, haber pasado por una escuela que nos permite que yo le diga a usted, mi coronel, que lo mire con respeto, que respete su vida, lo que usted hizo, porque pues esos son valores que a uno le inculcan. Pero cuando viene un funcionario de por ahí que no entiende esas costumbres, esas tradiciones, pues, y eso es lo que hace la fortaleza de ello. Pero sí existen problemas muy complejos y cuando yo hablaba de los temas de la dirección del DAS es que debió permitirse que los funcionarios de carrera llegaran a esa dirección también, ¿no? Es lo que yo creo que era lo lógico. Es como si en las fuerzas militares, entonces, que menos mal no pasa, no, nombremos al doctor tal del Partido Liberal comandante de las fuerzas militares, como aconteció en momentos de la historia colombiana como la Guerra de los 1000 días, de esa frase le salió general, que es una frase en Santander que le decimos, no sé si se la ha escuchado, uy, le salió general. Pues eso es un suceso que ocurre. En esa época había montones de generales, todo el mundo se ponía el grado de general y general tal porque era un gamonal y ponía tantas tropas. Entonces amarran a un sujeto de un lado y el tipo dice, es que yo soy general en el partido contrario, respétenme como un oficial de contendor, y lo sueltan. Entonces el tipo se vuela y sale la famosa frase, es una anécdota, no sé si es cierto o no, le salió general, ¿sí? Cuando realmente era un tipo muy hábil que logró escaparse de una macheteada que era el arma de la Guerra de los 1000 días. Entonces, cuando se nombran estos dirigentes en estas organizaciones independientes de los gobiernos, lo que debió haberse respetado es la trascendencia y la línea de las personas que allí venían, porque son instituciones que tienen un carácter de seguridad y se le hizo mucho daño. Yo hablo todavía con funcionarios del DAS, en una relación con ellos y eso me parece complejo, pero esos problemas siguen existiendo en Colombia. Cada loro en su estaca, cada servicio, la compartimentación, sí, pero también esto le compete a la policía, esto le compete a tal fuerza. Eso es muy importante y eso tiene que aclararse arriba en el nivel político. Per se, un funcionario político en un país en conflicto como el mismo presidente tiene que entender cómo funcionan los servicios de inteligencia y a quién cada le complete, porque muchas veces los jefes también por sus ambiciones personales, debemos decirlo, puede ser el director, comandante de la fuerza, pues también tiene su agenda propia y muchas veces la agenda se sale de yo quiero que el ejército sea más eficiente, yo creo que la policía. Ese tipo de problemas requiere una regulación en el país. Mi coronel, me identifico, soy mayor retirado del ejército, cuerpo logístico, médico especialista en neurocirugía. Perfecto. Y ahorita soy hoy un cansón. Hoy estoy angustiado y deprimido después de todo lo que ha sucedido después del 20 de julio. Es inaudito que cojan unos bandidos en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, los suelten, tengo entendido, y parece que sacan de isofacto al capitán, sacan de isofacto y parece que va al comandante de batallón, no sé, hasta el diablo ahí, en una humillación total y global a las fuerzas militares.
completa en mi concepto, inaudito. Entonces, en este momento, yo estoy sintiendo la pelea perdida. No hay justicia. El nuevo presidente del Senado es un bandidazo completo. No es un senador, es un bandido. Es un ladrón, es un timador, es un sinvergüenza ese señor. Y del Congreso y de la Cámara ni hablar, lo mismo. Están permeadas todas las instituciones jurídicas. Entonces no hay ningún proceso en Colombia que vaya a avanzar en el 109 o como lo llamen, y nosotros estamos promoviendo el 194 para la destitución de Petro por abandono del cargo y por incapacidad mental. Yo soy el médico que he diagnosticado que Petro es un psicópata y es un mitómano y es un tipo que no tiene las condiciones para estar al cargo de una presidencia porque él no está bien de la cabeza. Poniendo todo esto junto, y usted como un experto en inteligencia, yo le pregunto, fuera de que las fuerzas militares se levanten, han violado la Constitución Nacional y esta mañana lo veíamos con unos constitucionalistas metidos en expertos en el tema. No se puede violar la Constitución Nacional de más diferentes formas de lo que se ha hecho. ¿Usted como un experto en inteligencia cree que nosotros tengamos algún futuro fuera de que tengamos que usar nuestra propia fuerza para defender al país? Porque por las leyes, por la justicia y por la equidad no le veo ningún camino. Todo está vulnerado por el comunismo y el globalismo y esa gran ola internacional. Petro es el payaso nacional. El problema es la ola internacional que también quiere acabarnos con este lindo país llamado Estados Unidos. Esa es mi pregunta, mi coronel. Quiero tener un poco de ánimo para dormir más tranquilo esta noche porque estoy absolutamente apenado. Me siento mal por lo que está pasando. Sí, mire, aquí hay una circunstancia desafortunada y ya que usted lo toca, mi mayor y mucho gusto en conocerlo. El placer es mío. Desafortunadamente, bueno, el mundo siempre ha tenido una división de perspectivas de lo que debe ser el mundo, y yo lo llamo de nómadas y sedentarios. Si usted mira las culturas desde España hasta la punta de Japón, están ahí, todas se asentaron y construyeron reinos, imperios basados en el sedentarismo, en construir minería, agricultura, etcétera, etcétera. Pero siempre hubo unos nómadas que decían, pero yo ¿por qué no le quito a este si es que este por qué tiene? Pero no considero el trabajo del otro. Ahí empiezan las grandes divisiones de la visión de unos. Yo trabajo porque tengo que al este trabaje como yo trabajo. Esos son los complejos que usted lo ve aquí entre demócratas y republicanos. Obviamente Colombia no es exenta dentro de estas dos visiones y en medio de ello, de esas visiones, pues vienen estas confrontaciones y vienen estos liderazgos. Un liderazgo como lo digo, yo soy muy crítico de muchas cosas de los gobiernos desde la perspectiva de mi experticia, pero por ejemplo nosotros vemos cómo una persona que llaman inteligente, que mucha gente dice, no, es que él es un tipo brillante, inteligente, bla, 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 el presidente, pues no sé. Eh, ¿Cómo, cómo entendiendo que la fuerza pública es un pilar importante del gobierno, cómo existen sucesos que realmente hieren la majestad de la fuerza, como es el acto eh, cuando fue el nombramiento del comandante de la fuerza? Recordemos esa llegada tarde a la escuela militar. Posteriormente, cómo son sus pronunciamientos escasos frente a la muerte de los hombres de la fuerza pública, de la cual es su comandante, en la que tiene que olvidarse su razón de ellos me combatieron, me llevaron a la escuela de caballería, me torturaron, bueno, todo lo que él tenga por decir. Y cómo de pronto, por ejemplo, viene este acto del 20 de julio que fue bastante grosero. Entonces uno, pues, yo creo que no ha sido inteligente. Entonces él dice, no, pues es que yo le he dado mucho a los soldados, a la base. Pues bueno, es que también para la base es importante, llegue y diga el discurso en favor de los soldados, pero cumpla. Entonces, ese tipo de cosas muestran que
que pues no hay ese cariño y entusiasmo que tradicionalmente se ha tenido, que a mí tampoco me gusta el gran entusiasmo hacia que la fuerza pública. Yo creo que la fuerza pública no debe ser sujeto de debate, sino de controles y empujes, como ocurre aquí con las Fuerzas Armadas, como ocurre allí en Estados Unidos con las Fuerzas Armadas, en las que son vistas por demócratas y republicanos como una valía súper importante para el país, pero que desafortunadamente algunos comandantes también caen en esas posiciones. Es decir, yo creo que es un poco más abyecto que oficiales de una u otra categoría, pues no sean capaces de pararse y decirle, señor presidente, con todo el respeto, esto no está bien, yo no voy en esto, aquí está mi renuncia. Y lo digo por criticar a todos. A mí no me parece correcto lo que hizo en su momento el señor general Zapateiro, no debía haberse pronunciado, eso está mal, ¿sí? O por ejemplo, critica al actual director de la policía, no, es que él tiene cosas importantes que hacer. Hombre, cállese, diga, no, yo no me quiero pronunciar al respecto. Creo que eso es potestad del presidente el que hable. No, es que o sea, eso no se hace. Entonces, aquí mostramos ese tipo de problemas. Por tanto, yo confío en el equilibrio de poderes. Yo confío en que en Colombia, pues, uno tiene que analizar. La gente habla de golpes de Estado y demás. No es el modelo y además el mundo cambió. Yo creo que lo que hay que más interesante analizar es el tema de Erdogan, cuando la tradición golpista de los turcos para tratar de volver al laicismo, con unos mensajes de tweet sacó la gente, a los fanáticos islámicos que tienen ahí pues contrarrestaron ese tradicional vuelta a la democracia que han tenido las Fuerzas Armadas en Turquía. Las actuaciones de la fuerza pública se fundamentan en los sentimientos del pueblo. Es, creo que ahí es donde alguien me dijo una vez, un periodista, me dijo, es que uno espera que la fuerza pública sea el árbitro de la democracia. Y yo espero que la fuerza pública sea el árbitro de la democracia. Pues ahora hay un mandato, hay un presidente. Yo considero que pues sí, ganó las elecciones, es el sentimiento de muchos colombianos, pero este tipo de cosas no tienen sentido. Yo no me pronuncio un poco más allá, tengo una visión muy democrática, usted me entenderá, ¿no? Porque Sí, también encuentro una cantidad de problemas, usted lo sabe, tenaz. es que la clase política nuestra, bueno, es como la clase política del mundo, ¿no? ¿Qué me gano Una yo? basura. Sí. Entonces, una pregunta compleja, mi mayor, espero darle una respuesta, perdóneme la diplomacia, pero entenderá. Totalmente. Y gracias y disculpe la molestia porque yo sé que es una pregunta que quisiéramos solucionar y Sí, es fuera Petro y venga la democracia antes de que lleguemos a una segunda Venezuela, una tercera Nicaragua, una yo cuarta confío Cuba. muchísimo, mi mayor, en que eso no va a pasar. Creo que nuestras instituciones son Amén. mucho más sólidas y sé además, mire esos errores. En vez de ganarse esa fuerza pública, hay un video muy interesante de Noticias 1 donde hasta el ministro de Defensa y la vicepresidente Francia Márquez, como que, y la misma directora del DAPRE, la joven esta, Gabriel, se ven hasta molestas como, oiga, ¿cómo va a hacer eso? Llegar en Guayavera, que es un acto solemne. O sea, mismas críticas internas. Yo hablo con uno, conoce gente petrista y dice, no, pues, tipo, ¿cómo hace eso? O sea, en vez de ganárselos, en vez de conquistar su amistad. Esos actos también allá en el corazón del soldado que le tocó aguantarse 2 horas que no llegaba el tipo, en el fondo también hacen mella y no es oficial, es un simple soldado. Pues doña Nidia, me resta, yo veo que tenemos una audiencia interesante, sé que sus videos después los ven muchas personas, yo quiero aprovechar el espacio también para decirle que yo actualmente soy el director de una revista que se llama Geopolítica, Defensa y Seguridad. Es un esfuerzo que estoy haciendo con varias personas retiradas, estamos escribiendo sobre geopolítica de los conflictos, defensa, seguridad y factores transversales a estas 3 áreas. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que quienes estuvimos en las fuerzas públicas, en la fuerza pública, tenemos un espacio importante que contar de nuestras vivencias. A veces a uno le duele que salgan personas que no conocen. Yo no hablaría de sus temas médicos porque no los conozco, por ejemplo, mi mayor no habla de muchas cosas que no conozco, trato de informarme, sí,
pero creemos que nosotros somos los que debemos hablar de temas de defensa. Eso no le duele, por ejemplo, que el principal analista de Colombia sea, que lo respeto, el señor Ariel Ávila. Entonces él se pronuncia sobre lo uno, sobre lo otro, y dónde queda la experticia y todo lo que vivimos. Por eso esa revista es un pequeño faro de luz que estamos tratando de construir. Los invito a suscribirse. Algunos ya estará suscrito. La revista tiene temas muy interesantes. Salimos mensualmente en cada uno de los 4 temas. La encuentran en www.geodese.com. La suscripción es gratuita, nos interesa que nos conozcan. Todas estas cosas de publicaciones hoy en día se hacen con las uñas y pues tampoco vamos a llegar a pedir baquis porque no nos interesa. Ponemos nuestro esfuerzo propio, pero queremos tener informados culturalmente a la ciudadanía sobre los temas. Ahí están también, montamos, si tienen, hoy en día es muy difícil leer, los artículos son cortos, pero los montamos en Spotify. Entonces en Spotify pueden escucharlos, pero son temas muy interesantes. Repito, www.geodese, G de gato, E de Eduardo, O de Oscar, D de Darío, E de Eduardo, S de Samuel, E de Eduardo nuevamente, .com, Geodese. Para que se suscriban y nos lean y bueno, aquí estamos muy pendientes de las invitaciones de la señora Nidia, a quienes guardamos un gran aprecio por tenernos en cuenta, porque ustedes nos escuchen, siempre con los mejores deseos que nuestra nación, que nuestro estado surja, que salgamos de tantos problemas, de tanta índole social, política, económica, en fin. Y está tomando temas que son claves dentro de lo que sería la vanguardia y el cuidado de nuestro país. Pero yo pienso que estamos en un limbo muy grande, porque es un país con un desgobierno de bastante mediocridad y corrupción, donde hay una dinámica de, de arrodillamiento de las fuerzas de poder, porque se van perdiendo precisamente los caracteres necesarios para generar la independencia misma de lo que es el poder dentro de las divisiones del mismo, y donde pocas voces, como diríamos el séptimo poder, que era el medio periodístico, donde por allá escuchamos voces que también terminan siendo perseguidas, y sabrá el diablo qué podrá pasar a futuro. Nosotros, cuando recuperemos el país, y ahora que lo hemos perdido, entre comillas, hemos venido perdiendo precisamente todo lo que es el engranaje de lo que es el top secret para el buen manejo administrativo de una nación, de un pueblo, de un estado direccionado de una manera coherente, correcta y prometedora para el desarrollo productivo de una sociedad. Y lo único que hemos encontrado es un desbalance, una desmoralización, una ruptura, y con un Congreso que en lugar de darnos la satisfacción de ser independiente, es un Congreso de ratas, es un nido de delincuentes con una transgresión moral absolutamente vulgar, donde cuando nosotros como ciudadanos tomemos la decisión final y reencontremos la bandera que hemos perdido, que es la de Colombia, y cuando nos sintamos colombianos, como a veces siente uno a los militares que están en buena retirada, que se sienten colombianos y comprometidos, y cuando los civiles seamos colombianos, colombianos reconociendo que tenemos patria y que tenemos que rescatar familia, para que la familia tenga una formación fundamentada en principios y valores, porque hemos venido caminando y transitando desde hace muchos años, dándole unos méritos y unos premios a todo el que es delincuente. Y cuando yo desde mi juventud le decía a mis jefes políticos, ¿por qué le están diciendo a nosotros los jóvenes que es bueno ser malo y que es malo ser bueno? Y me decían, jovencita, jovencita, usted tiene que aprender. Y yo le dije, no, yo estoy formada en principios y valores. Y yo estoy formada en lo que afortunadamente mi carácter no ha cambiado.
Entonces, ¿qué opina usted para que nosotros podamos precisamente reconquistar con un nuevo discurso, con un nuevo discurso, unas propuestas para elegir a futuros gobernantes, a futuros representantes y dejar a un lado todos los sátrapas que hoy nos acompañan en esa representatividad asqueante? ¿Y cómo hacer y evitar que nuestros jóvenes soldados no pierdan el espíritu patriótico y comiencen a entender que ellos son la vanguardia de nuestra oportunidad para defender precisamente la libertad y la constitución de nuestro país? ¿Y cómo hacer que cambiemos de manera egoísta, de que si aquel es bueno, yo lo tengo que perseguir? Cuando habla ustedes sabiamente, o que han vivido, como hemos vivido los políticos y como han vivido las personas en las empresas, que al que es bueno desde el punto de vista consecuente con su acción, el otro lo ve mal. Esas rivalidades afectan profundamente el desarrollo de una sociedad. Y yo quisiera que usted me diga, ¿cómo? Usted que tiene una formación buena, que ha tenido un arraigo en la vida, porque usted es una de las personas como los que están ahí, que han sido del ejército, que son precisamente personas honorables y que son adalides y que nos honran con su presencia y sus palabras para defender este país y recuperar la cometa de Colombia y recuperar nuestras familias para volverlas a congregar, porque el espíritu familiar, así no queramos reconocer, está muy perdido, estamos desarraigados y necesitamos volver a rescatar la familia para poder que tengamos sentido de hogar y miremos como hogar nuestra casa, nuestro trabajo y nuestras actividades, nuestras calles. Ese es el hogar y lo tenemos que defender. ¿Con quién? Con una fuerza pública coherente que nos respete, que nos anime y que nos instruya en principios y valores con su buen comportamiento y no rindiéndose a un sátrapa que de todas las formas posibles ha querido demostrar y manifestar que no los quiere y que desea ante todo destruirlos y buscar los secretos que hacen posible para hacer de Colombia una Colombia definitivamente fuerte, una Colombia, una Colombia definitivamente coherente y fundamentada en principios y valores para poder liderar un desarrollo colectivo social en la productividad, en la libre empresa y en todo lo que necesitamos. ¿Qué me dice? Bueno, muchas gracias por su valioso aporte. Mm, Esa es la gran complejidad de las democracias, ¿no? Yo creo que uno de los factores más complejos, y miremos la audiencia que nos acompaña esta noche, siempre las sociedades dicen todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Yo creo que esa es una circunstancia compleja de cómo lograr llegarle estas vivencias a las personas más jóvenes. Eh, la vida del ser humano tiene diferentes momentos acorde a su edad. Y yo creo que la forma más clara de poder dar a entender qué es lo que está aconteciendo en el mundo es el acercarnos a quienes tienen menos años que nosotros. Me causa curiosidad a veces que hay algún libro interesante que veía un review reciente de una enfermera que se ha tomado el papel de preguntarle a personas moribundas de la tercera edad qué debió haber hecho en la vida, o qué debió haber hecho usted en la vida, de qué se arrepiente. Ese libro es súper interesantísimo. Leí el review, no lo leí completo. Y siempre dice, mire, yo no, y me causa curiosidad, temas tan simples como, yo no debía haber comido tan mal, debía haber cuidado mi salud en esto y esto y esto. O sea, y hay enseñanzas tan complejas, pero nadie las toma. Entonces el mundo da unos giros muy complejos, la juventud tiene rebeldías, escasez, vivencias, pero también tenemos que entender que el modelo político colombiano que acontecía, pues también cometió infinitos errores. Y es lo mismo que pasó con Venezuela. Es la transición política. La historia del mundo es cíclica como lo es la economía. La economía y la historia son cíclicas. O la historia en sus diferentes ramas económico, social, político es cíclico. Y esa es una complejidad. Yo creo que
lo que está al alcance nuestro es la culturización. Por ejemplo, por eso nosotros abrimos esta revista, para decir, mire, entienda esto, logremos que el ciudadano entienda y comprenda y que no se deje desbordar por los temas típicos de las fake news que hoy en día recorren. Entonces creo que parte de lo que está a la mano nuestra es el tema de culturizar, pero no solamente es cansar, porque usted coge un joven y le mete un discurso largo. Yo doy clases y para mí es una victoria cuando los muchachos generan una reflexión, que salen muchachos en clase pues son absolutamente de una posición política u otra, y yo trato de sacarlos de ese momento. Les digo, mire, no deje de pensar así, piense que esto, y para mí es una victoria lograr culturizar. Eso es lo que está a mi alcance por ahora. ¿Cómo tratar de enseñar? Creo que la construcción y la enseñanza son hasta un tema religioso. Uno se asombra cómo una persona como Jesús con otros 12 locos logra crear semejante revolución y crear lo que fue el cristianismo, o lo mismo que hizo Mahoma o Buda. Pues realmente creo que la educación es el factor más importante que tenemos que fortalecer, y nuestros círculos familiares es la primera actuación que tenemos que hacer antes de salir a dar discursos para que otros se transformen. Entonces creo que eso es de lo que está al alcance nuestro, porque pues las sociedades tienen estas discusiones complejas, y la democracia liberal, esa es la desafortunada circunstancia, que la democracia pues tiene su propia autodestrucción. Basta ver lo que pasó con el modelo del siglo de oro de Atenas, que la democracia misma se destruyó en su conflicto contra Esparta. Lo que está pasando con una gran potencia como Estados Unidos frente a sociedades como por ejemplo China, donde pues realmente su potencial se centra muchas veces en el semiesclavismo en que tienen a sus trabajadores. Entonces creo que el trabajo más importante nuestro es enseñar a otros, pero enseñar inteligentemente, porque uno muchas veces se cree dueño de la verdad y resulta que nuestra verdad puede que no se acomode a la de otros. Entonces, creo yo que el verdadero camino, o el primer camino, el que está al alcance de la mano, es tratar de educar poco a poco. Y esa es la tarea que debemos emprender todos. Por eso yo aprovecho estos espacios de 20 personas, que 3 me cojan una idea, pues digo yo, es válido, ¿no? Puede ser muy poco, pero es como el que vende caramelos. Uno dice, ¿por qué este señor vende caramelos? ¿Cuánto se gana en un caramelo? Pues es que él va a vender 100, 200 caramelos, y creo que ese es el trabajo más importante. Tratar de educar, pero sin imponer ideas. Lograr vencer al otro con argumentos y no con la fuerza de decir muchas palabras. Creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Usted tiene familiares, nuevas generaciones, y el tema es cómo cautivar esas nuevas generaciones sin cansarlos, ¿no? Porque ellos no quieren escuchar, ¿sí? Yo creo que esa es la gran complejidad del mundo hoy en día. Por eso a mí me gusta la enseñanza, la academia, tratando de lograr que un espíritu por lo menos esté del lado de la lógica de la vida. Elevemos Cometas de Colombia. Seguramente. Qué bueno. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, sí, señora. Bueno, hemos llegado al final Gracias, señora Nidia. y déjenme decirle Gracias, señora Nidia. Muy amable por la invitación, siempre dispuesto para usted. muchas gracias, muchas gracias. Muy contenta de que haya aceptado nuestra invitación. Pero yo, antes de que ustedes todos se vayan, quiero recordarles que tenemos 2 canales donde subimos estos videos, que es importante que los vean. Por favor, cuando los vean, no se olviden darle like. Acabamos de publicar el video de el doctor Alexis López Tapia. Así que por favor, si pasan por YouTube, no se olviden darle like para que sea más accesible y se puedan publicar muchos más.